cringe, esto es demasiado, yo no puedo continuar escuchando esto porque se me van a romper los oídos. Nos vemos la próxima, chao. Hoy vamos a volver a escuchar y analizar a la maravillosa cantante española Rosalía, esta vez con otra de sus canciones de su último álbum Lux, y hoy vamos a escuchar y analizar musicalmente Magnolias, que dice de la siguiente manera. ¡Qué belleza! Fíjate que arranca con lo que parece ser un clarinete tocado en la zona más grave, puede ser un clarinete bajo también, pero muy redondeado, muy tranquilo. Arranca en la y fíjate que es una introducción muy sutil. Viene de la mano con las otras canciones que fuimos analizando, donde la orquesta clásica o tradicional tiene una participación muy importante e interesante. Así que vamos a ver cómo compatibiliza esta sonoridad con la ya de por sí maravillosa voz de Rosalía. Dicen que si vieras pasar a tu lado. Dicen que sí, y completamente. ¿Cómo no van a decir que sí? Sí, fíjate la rugosidad propia de ese pequeño conjunto de maderas. Se le llama maderas a los instrumentos que son hechos de madera, sobre todo por la lengüeta, que es de madera y tiene esa sonoridad tan acampanada, tan redondeada, dulce, cálida. Yo no soy ejecutante de instrumento de viento, pero los ejecutantes de instrumento de viento también pueden hacer que suene más beligerante, más belicoso, más aguerrido, y sin embargo acá están optando, me parece muy acertadamente, por una opción más moderada. Y fíjate cómo arranca ese primer acorde creado con los instrumentos de viento. Eso es muy interesante porque uno en un instrumento armónico como el piano, por ejemplo, se le llama armónico básicamente porque podemos hacer acordes como en la guitarra, por ejemplo, también. Los instrumentos de viento son instrumentos melódicos porque pueden hacer una sola nota a la vez. Después pueden hacer overtones y demás, pero esa es otra discusión. Técnicamente solamente tocan una nota a la vez, pero lo interesante es cuando hay más de uno de esos instrumentos ejecutándose a la vez y crean acordes, porque todo suena muy cálido, muy interesante. Me gusta mucho. Todos habéis venido hasta mi ser. Qué preciosura, fíjate cómo de repente ella pasa de su registro medio hacia una voz muy aguda. Estamos en... A grandes rasgos estamos en Do mayor. Efectivamente, todas las teclas blancas del piano, y fíjate que esto es algo muy interesante que hemos escuchado en por lo menos todas las que hemos escuchado hasta el momento de las canciones de Rosalía, en la que en ocasiones hay tonalidades fuera de lo común para canciones pop, y utilizo pop como un gran paraguas normativo para dar cuenta de todas estas músicas muy populares, muy conocidas, pero que se enmarcan en distintos estilos, porque para mí todo el disco de Rosalía, repito otra vez, por lo menos hasta lo que vengo escuchando hasta ahora, podríamos enmarcarlo dentro de el neoclasicismo o neoclasicismo experimental, sobre todo por la utilización de la orquesta tradicional, por la forma de cantar que tiene y también por la introducción de elementos que son de la música experimental, de la música electrónica e incluso de variantes como el rock, por ejemplo, que la hacen muy interesante, muy rica sonoramente. Tírame magnolias, tírame magnolias. Acá en Argentina decimos que alguien tira flores cuando está elogiando a otra persona, ¿no? Y muchas veces se lo utiliza como jocosamente o medio en broma, como, le estás tirando un montón de flores, como si estuvieras elogiando a alguien por demás. Bueno, no es este el caso, pero Tírame Magnolias me hizo recurrir inmediatamente a eso. Si sabes de qué va la canción, sobre quién habla, sobre qué trata o qué experiencia de Rosalía nos trae a cuenta esto, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios, como así también cualquier otra recomendación que quieras hacer sobre las canciones de Lux, que todavía nos falta unas cuantas para analizar, y si no viste los otros videos te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Tírame magnolias, tírame magnolias. Y esta parte es muy interesante, que es técnicamente el estribillo, ¿no? El tírame magnolias, porque si estás utilizando auriculares, cosa que te recomiendo siempre para tener una experiencia más inmersiva sobre lo que estamos escuchando, además de estar el conjunto de maderas, también de fondo, muy de fondo, aparece una voz súper aguda de ella, cantando notitas en forma de U, muy parsimoniosamente, muy delicadamente, que hace que todo sea exquisito.
Esto me hace acordar inmediatamente a Björk. Björk es una artista tremenda que de hecho ha colaborado con Rosalía en la primera canción que ha publicado de este disco, que es Berghain, que si no viste ese análisis te lo dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Son las voces de ella apareciendo de un lado y del otro, por eso te digo que es tan importante que utilices auriculares para tener una experiencia más inmersiva sobre lo que estamos escuchando. Y además está haciendo unos glisandos, ¿no? Como si en el piano, que no es posible hacer esto en el piano, pasando de una nota a la otra, atravesando microtonalmente por todas las sonoridades que hay entre medio, entre una nota y la otra, porque en realidad hay un mundo infinito entre una tecla y la otra. Por cuestiones de practicidad hemos establecido, porque es un acuerdo que se ha mantenido a lo largo del tiempo, este orden de notas. Hemos acordado esto, este sistema que se llama temperado, que todos afinamos en los mismos hercios para tocar más o menos parecido, pero eso no quita que entre una tecla y la otra, por más que físicamente yo no pueda tocar otra cosa, hay un mundo infinito de sonidos. Y esto es lo que se puede lograr con la voz, por ejemplo, al hacer esos glisandos tan delicados. Y fíjate que generan disonancias también, no son glisandos limpios que van de un acorde al otro, sino que van entreverándose, como si fuera una flor. Sobre mi ataúd, que temes quemando rueda, lágrimas y gomas. Y otra de las cosas a notar muy interesante en las producciones de Rosalía, por lo menos de este último disco, que es el que sinceramente más tengo escuchado, porque le he escuchado poco a Rosalía en general, salvo que alguna otra canción que se hizo muy popular, pero que, como comenté en algún otro video, la tenía muy encasillada quizás en otro estilo, sobre todo más orientado a la música urbana contemporánea y sus infinitas variantes. Y de repente encontrarse con cosas como estas es tremendo, porque uno le rompe la cabeza en el sentido de que se aleja de los esquemas que uno tenía prefijados, porque prejuiciosos somos todos, nadie se salva, no hay ninguna excepción al respecto, pero me parece que abrirnos a escuchar esta clase de música de un artista que teníamos ubicado en determinado lugar nos permite entender que la música es mucho más vasta que aquello que creemos simplemente que hacen los artistas, por placer o por cualquier otro motivo. Continuamos escuchando entonces Magnolias de Rosalía. Lo hacéis en mi vida. Esto es demasiado, yo no puedo continuar escuchando esto porque se me van a romper los oídos. Nos vemos la próxima. Chao. Bueno, ¿qué decirte? Ingresamos al nuevo estribillo, el de Dame Magnolias, pero fíjate que estas magnolias son tremendamente magnánimas, porque fíjate cómo con un recurso tan sencillo como la masificación o la condensación instrumental, que es juntar unos cuantos instrumentos para que hagan sonoridades parecidas, todo se agiganta. Además de que aparecieron unos timbales, ¿no? Esos bombos enormes, plum, plum, bien orquestales, que hace que la onda de audio de hecho se expanda así y hace que todo suene más impresionante, más épico incluso. Pero la voz de Rosalía está pura, prístina, por encima de todo y la podemos escuchar muy claramente, sin embargo. Y si algo faltaba para agregarle una cuota más de epicidad es un órgano. Bien, ¿viste esos órganos de iglesia? Los pipe organ, los pipe organs. Muy ominoso, que está de fondo y está muy bien utilizado porque, salvo que vaya a ser un solo el organista, está bien que se apelmase ahí bien acórdicamente para elevar el canto de Rosalía y el resto de la instrumentación hacia los cielos. Que muchos han versado en torno a eso respecto de que es un disco muy religioso y demás. A mí me parece que en realidad, colectivamente, en nuestro inconsciente colectivo, tenemos asociadas determinadas sonoridades y determinados grupos instrumentales o una determinada forma de cantar, por ejemplo, como la del coro, a determinados momentos históricos y a determinados rituales. Pero eso no quiere decir que solamente en esos momentos o solamente en esos rituales se haga uso de esta clase de instrumentación o de esta forma de cantar, sino que es mucho más abierto y popular que eso. Claramente lo que decíamos del coro, que esto puede encontrarse en una iglesia, en Harry Potter, en El Señor de los Anillos o incluso en la capilla de tu barrio, porque hoy en día en muchos lugares o incluso en la sociedad de fomento de tu barrio hay muchísimos grupos corales que cuando cantan se puede llegar a escuchar de esta manera, porque el coro tiene una característica muy interesante que es la superposición frecuencial de las voces que están participando del mismo. Todas las voces tienen distintos colores. En este caso, por lo que escucho, todas estas voces son Rosalía, con lo cual ahí la tímbrica, que es decir, cómo suena básicamente esa voz, no genera estas diferencias, pero sí, al cantar distintas notas, hace que todo suene más unificado, incluso porque es su mismo color de voz colaborando para que esto se eleve, como decíamos antes. Algún que otro navajazo me
llevado de la vida, ella a mí me desarmó. Y además me parece un disco muy poético per se. Hay mucha poesía en lo que no es una canción, o no son canciones, alguna que otra puede ser que sí, pero que tengan estribillos tan repetitivos que suenen mecánicos o comerciales incluso. Está bien, el estribillo de esta canción es Dame Magnolias, porque así se llama la canción, pero si uno escucha las estrofas, hay algunas que no tienen esa condición necesaria, parece que tiene la música popular desde hace mucho tiempo, de que todas las estrofas y dentro de las estrofas todos los versos tengan algún grado de coincidencia sonora. Es decir, por ejemplo, que terminen en la misma sílaba. Acá me parece que hay una búsqueda poética más interesante que eso, y para lo cual estamos promediando el final de la canción Magnolias, que dice de la siguiente manera. A mi nombre, mi ausencia, yo que vengo de las estrellas. Yo que vengo de las estrellas, hoy me convierto en polvo, dice la letra, para volver con ellas. Muy interesante, me gusta mucho esta canción. Ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha. Si te interesa que hagamos algún análisis reacción sin estos cortes comerciales, recordá que podés convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse. Vas a estar colaborando con la creación de contenido y además esos videos análisis que solicites van a ser dedicados especialmente para vos. La canción Magnolias de Rosalía finaliza de la siguiente manera, con esto que entiendo que será una pequeña coda. Pa' volver con ella. La cantidad de reverb que tiene al final esta canción, y fíjate ese vibrato que por momentos no parece natural, porque ella podría ser un vibrato tremendamente natural, pero es como si le hubieran puesto ahí directamente el vibrato de forma artificial para que se sostenga más y que cierre esta canción con muchísima reverberación, casi como si estuviera cantando en el medio de una iglesia o de una catedral. Me ha gustado mucho volver a escuchar y analizar a Rosalía con su canción, esta vez Magnolias. Y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.